nos enviaron para ir a este foro de opiniones, ¿ok? Entonces, por ejemplo, la pregunta que me mandó Jackie es para Jackie, ella nos la va a contestar, nos va a ir aclarando o qué opina respecto a este punto, este tema, y de ahí si es necesario que dos o de perdida un compañero genere, ¿no? Sí estoy de acuerdo contigo, o tengo o puedo aunar más información a lo que tú estás diciendo, fíjate que esto, ¿ok? Para ir pues, llevando esta información, irnos enriqueciendo y sobre todo quiero ver este manejo de información que ustedes tienen hasta este momento. Entonces, bueno, pues vamos a empezar. Va a ser así, Jackie, ¿qué evolución tuvo el sistema educativo o qué evolución ha tenido el sistema educativo desde tu punto de vista? Pues creo que sí hemos evolucionado mucho, ya que hemos tenido diferentes evoluciones desde la prehispánica, la colonial y pues ahorita la actual, ¿no? Que se vio también que en estos tipos de sistemas educativos se les enseñaba por excelencia a los niños, a los jóvenes, también que se separaban como en la colonial, como hicieron una gran población indígena, que algunos eran llevados al patio del convento para darles doctrina cristiana, y pues se les daba la religión y pues ahora sí que la educación. Actualmente creo, sí hay escuelas donde te dan religión cristiana y todo eso, pero ya no se lleva tanto a cabo, ¿no? O más bien es para personas que realmente creen en eso, supongo yo, porque no todos nos vamos a ir a una escuela cristiana. Normalmente en las escuelas públicas pues ya no te dan eso, sino más en las privadas. Y son muy específicas las que te dan la escuela cristiana también. Y antes sí se llevaba más, se impartían más en esas escuelas, ¿no? Que era lo de la religión y la educación. ¿Pero crees que eso ha evolucionado o nada más ha habido algunos cambios? No, creo que sí ha evolucionado bastante. Porque hemos tenido varios cambios. Voy a decir que a lo mejor unos sí fueron buenos, otros a lo mejor no, nos perjudican, pero en cuestión de educación, sí se ha avanzado, ha habido mejoras y claro, como todo proceso, también tiene sus fallas, ¿no? Y en parte creo que hemos avanzado un poco más a como estábamos anteriormente. Pero, Mi y punto de respecto a la vista. desigualdad social, ¿crees que ha habido cambio? ¿Ha habido evolución? ¿Con la qué, perdón? Desigualdad social. Con la desigualdad social. Ah, Pues sí, porque antes pues sí se veía mucho más eso por así que de la sociedad, de tú tienes más, yo tengo menos. Digo, ahorita también lo vemos, pero ya se ve más en los alumnos y no tanto en el docente, ¿no? Porque antes también el docente se veía mucho de la desigualdad y ahora ya no se ve tanto de hecho ya casi no se ve en el docente, se ve más en alumnos. ok. Bien, alguien levantó la mano, creo que fue Flor. Sí, maestra. Adelante. Yo diría que ha cambiado mucho con lo de la desigualdad social, porque antes en el porfiriato siento que, o sea, al principio era como que más de solo los de la clase alta eran los que podían, ¿cómo se dice? Pues obtener esta educación, ¿no? Antes se veía más de que a los indios, ¿no? Como que se limitaban un poco más. Y como ha ido cambiando, o sea, a veces a lo mejor ya no con la desigualdad social, no se ve igual, sí hay, pero no se ve igual, ya es como que
la mayoría podemos tener el acceso a la educación. Ujú. Bien, Hugo. Yo creo que nada más se ha disfrazado de un cambio, porque al final de cuentas seguimos con lo mismo. Escuelas privadas dan buena educación, escuelas públicas no. Entonces, quien tiene puede aprender más y quien no tiene, pues lo que hay. Entonces, creo que nada más hemos disfrazado o le hemos cambiado el título de que sí, sí ha habido ese cambio cuando no, realmente no lo, como tal, en el trasfondo a lo mejor no. En cuanto a tecnología, en cuanto a todo eso, pues sí, el mismo tiempo lo marca, ¿no? Pero como tal, en la educación en México creo que sigue siendo la misma. Sigue habiendo desigualdad social para ti en ese aspecto. Sí. ¿Alguien que concuerde? Yo también creo como Hugo, está disfrazado. Sigue habiendo una desigualdad porque lo vemos muy palpablemente en una escuela de gobierno a una particular. Entonces, sigue habiendo esa, o sea, aquí ya no hablamos de indios y de indígenas, perdón, y de españoles o como, sí, o sea, ya no Criaderos. se habla así. Ajá, ya no es así, pero estamos viendo también aquí, ya lo vemos como en escuelas particulares, en escuelas de gobierno, que sí, es más, simplemente en los libros de texto son diferentes. O sea, la guía santillana simplemente tiene la guía santillana para las escuelas de gobierno y la guía santillana para las escuelas particulares. Entonces, claro que sigue habiendo una desigualdad. Nomás está disfrazada, pero la sigue habiendo. Así es. Último comentario, Natalie. Maestra, ahorita me surgió una duda. ¿También Sí. puede ser de la creencia de la gente que vive en zonas rurales? Porque, por ejemplo, yo nunca he visto, no sé si ustedes han visto, que los que se dedican a hacer camas y todos esos, los indígenas que vemos en toda la ciudad, lleven a sus niños a la escuela. Yo nunca he visto a una persona. Y podría ser por decisión propia, porque ni modo que no tengan el dinero y no sé, como los recursos, pues, para poderlos meter a una escuela pública. Pues son los usos y costumbres que tienen ellos. Ajá, también sería Puede. por su creencia, por sus Sí, pues, costumbres, puede ser un factor. que también, o sea, tampoco dejan avanzar a esos niños, porque al final de cuentas ellos les siguen enseñando lo que ellos creen que es correcto. Así es. Pero ahí, por ejemplo, ahí lo que el gobierno no hace es como esa información, ¿no? Pues, por ejemplo, en este caso, a ver dónde está el DIF, dónde están los derechos humanos, dónde están los derechos de los niños. Entonces, sí puede ser este punto muy importante, puede ser un factor que nos afecta a todos en este contexto de alfabetización, donde están en estos grupos rezagados, ¿no? Pero también el gobierno no hace mucho como para ayudarles, ¿saben? O sea, al final pasan policías, pasan personas por ahí y no los ayudan, o sea, no hay, oye, a ver, o te retiro al niño o algo, ¿no? Todos Porque seguimos viendo eso y no hacemos nada. ajá, O y sea, sabemos, ni ¿sí? yo que podría, por ejemplo, ir a decirle, oiga, ¿le gustaría enseñarse a leer? No sé, yo lo puedo ayudar y tampoco lo hago, nos hacemos como de la vista gorda, pues. Exactamente. Entonces, hay muchos, abriste ahí un tema muy importante, muy importante que a veces, pues lo tenemos ahí y lo ignoramos. Sí, Hugo, adelante. Pero también tiene que ver el hecho de que el gobierno no va a hacer nada porque al final de cuentas, como tal, ellos no se percatan de un problema que pueda haber, ¿no? Porque hay un niño que está creciendo en un hogar, todo está bien, punto. Mientras no haya No, como pero no es que no se una, percate, o sea, tú mismo lo estás viendo, pero todos lo vemos. espérame, ahorita hablas, No, espérame. no, no, es que no digas que no. El gobierno lo está haciendo porque así pues no Ok. meten tantos recursos, creo yo. Sí, o sea, hablando, poniendo de ejemplo a los niños que vemos en la calle trabajando, pues está a la vista de todos, o sea, no son invisibles, son los niños que están pidiendo dinero en las calles, en el centro.
ahí, a ver, ahí qué. Ahí sí se está viendo la problemática que está haciendo el gobierno. O sea, ellos deben de ser los primeros y están para proteger los derechos de los niños. O sea, de hecho, los libros de texto ahí vienen, o sea, o tú métete a internet a investigar y ahí se están violando los derechos y todos somos cómplices de. Sí, maestra, en el centro, por ejemplo, lo peor es que se ponen afuera del mismo, ay, ¿cómo se? En el Palacio del Gobierno. Palacio Municipal. Están aquí enfrente y sí es cierto, o sea, ni modo que no lo vean, o sea, es ilógico. Y no hacen nada. ¿Sabe, maestra? Cuando yo estaba en la preparatoria, hicimos una investigación sobre ese tipo de niños. Y como dice Natalie, tienen unos usos y costumbres bien radicales y bien arraigadas. Entonces es bien complicado. O sea, para empezar es bien complicado acercárteles, para sacarles, o sea, una información y todo eso. Entonces, yo creo que también el gobierno, pues por eso también se hace de la vista gorda, porque pues no se quiere meter en problemas, no le interesa. Para él eso es como en segundo, más bien no quieren estar, ¿cómo se dice? No quieren batallar. Entonces, ¿qué hacen? Pues se hacen de la vista gorda. Entonces, por eso esos niños pues siguen y siguen. Hay explotación entre ellos, hay o sea, los maltratan, o sea, todo lo que a lo mejor se ha querido trabajar, porque realmente el escrito es muy bonito y te mandan leyes y te mandan cosas de esas, todo por escrito, pero la realidad no existe. No existe porque lo seguimos viendo y mucho, o sea, ni siquiera es algo, yo por ejemplo, que le digo, cuando en la prepa hicimos esa investigación, era un porcentaje increíble, maestra, de la cantidad de niños, niños que tenían familia, no simplemente niños de la calle abandonados, niños que estaban con su familia, que trabajaban vendiendo chicles, pidiendo dinero, explotados, y tenían papá y mamá, pero que eran niños indígenas, la mayoría eran niños indígenas, que era parte de, o sea, ¿y por qué no vas a la escuela? No, pues es que mis papás dicen que para qué, que de todas maneras no sirve de nada. O sea, y sigue viendo, digo, hace más de 20 años que fue mi investigación esa, y yo creo que si ahorita me pongo a hacer otra investigación, voy a llegar a la misma conclusión, y lo peor es que va a haber mucho más. O sea, lo único que pasa es que esto crece y crece y crece y crece. Claro, Y sigue siendo... entonces seguimos parados entonces donde mismo, o sea, hay desigualdad social desde el inicio de la educación, o sea, y si nos vamos desde el tiempo de prehistoria, vemos que ahí también había educación para los guerreros, por ejemplo. Pues si van a ser guerreros o van por ese régimen, iban a tener cierta educación, o si eran herbolarios, o si eran los artesanos, dependiendo de qué más o menos se iban a dirigir o de dónde provenían, de su familia proveniente, era la educación que se recibía. En la colonial, no se diga, era muy desigual. Y hoy en día, a pesar de que la educación ha evolucionado y que se trata de llegar a la educación se trata de llegar a todos por igual y existe esta tecnología que también ya, donde yo también tengo la responsabilidad de no nada más lo que me llegue, sino que yo también puedo ser autodidacta y tener esta oportunidad de irme educando, pues vemos que existe cierta desigualdad y lo acaban de mencionar desde los libros, de las editoriales que hacen dos ejemplares, o sea, para los de gobierno y para los de escuelas privadas. O sea, fíjense, desde ahí ya hay una desigualdad social. ¿Qué trae un libro y qué trae el otro? ¿Por qué? ¿Por qué hay esa división? ¿O solamente será el costo? Claro que a esto el dinero tiene mucho que ver, ¿verdad? Sí, ¿no? Sí. Entonces, desigualdad social, sí, sigue existiendo desde el inicio. O sea, y eso lo podemos ver con muchos ejemplos, ¿no? A lo mejor evolución, pues sí, a lo mejor ya es la educación. Se está cortando, maestra. Ah, ¿se cortó? A ver.
A ver, otra vez va desde el inicio, que vemos, ahorita podemos concluir que la desigualdad social sigue y prevalece. En tanto la evolución educativa, pues a lo mejor que podemos rescatar, que ya es una educación pues más unilateral, que hay libros de textos para todos, pero no nos podemos salir de ahí, ¿no? Que existe desigualdad social y que somos partícipes de esto. Entonces vayan anotando la conclusión de cada uno de estos temas que vayamos teniendo para hacer una conclusión más generalizada. Vamos con otra pregunta. A ver, esta es buena. ¿Qué fue lo más relevante que sucedió en la educación en el Porfiriato? A ver, esta nos lo va a contestar Carmen. ¿Para ti qué fue lo más relevante, Carmen? Bueno, creo que fue muy importante que se abrieron más escuelas, que se empezó a educar a las personas, bueno, más bien se empezó, o sea, se abrieron escuelas normales donde ya se preparaban a los maestros para ser maestros. Eso fue para mí algo muy importante que sucedió en el Porfiriato. Además, que empezaron a existir las carreras técnicas, maestra. Ya los estudiantes los preparaban para algo en especial, no era así como en general. ¿Qué más? ¿Qué más fue importante? Pues hablaban de la pedagogía moderna, más, eso está como entre comillas, pero bueno, se dio así como ese término que ya se pensó, pues se pensó en una pedagogía moderna que no, a lo mejor no se llevó a cabo como tal, pero bueno, ya lo tenían en mente. Creo que para mí fue lo más importante, que se abrieron escuelas normales para a los maestros realmente, darles esas herramientas para dar clases a los maestros. Y las carreras técnicas, pues para mí es más importante. Ok, muy bien. ¿Alguien más que quiera dar su punto de vista respecto a este punto? Hugo. Ahora sí puedo hablar. Ok. Bueno, creo que también la creación de la Universidad Autónoma de México, ¿no? Que es muy importante. Pues con el Porfiriato, creo que fue como el parteaguas entre la educación antigua y lo que le esperaba a México, porque al final de cuentas se abrieron más escuelas, hubo más oportunidad, aunque sea para la clase media alta, pero ya para poder estudiar también. Los maestros ya tenían su preparación, ya no andaban ambulando por todos lados a ver quién le enseñaba, porque eran los maestros de... había un término. Sí, había un hombre que hasta se sentaban en la placita, ¿no? Y te enseñaban. Sí. Ajá, tienen un nombre. No me acuerdo, pero bueno, ellos y pues simplemente pues ya no, ahora sí ya eran maestros de verdad, ya que aún con las limitantes, ¿no? Porque pues tenían que estar en un lugar o en otro, pero pues de igual forma ya tenían por lo menos el libro para poder estudiarlo y poder sacar más teorías, y eso fue muy, muy bueno, cosa que pues que antes no, antes era más empírico. Y pues también algo importante, los libros de texto también, maestra, ahí en el sí, Porfiriato también Ajá. empezaron como más en forma, no era como más general para todos, sino como dice Hugo, también eso sí es cierto. Entonces ya aquí en esta etapa se empieza a ver ya una estructura ya de la educación, entonces por eso fue tan importante y es tan importante esta etapa donde se le da esta importancia a la educación, realmente la que se necesita, se dan cuenta que y esta calidad educativa no se puede hacer si el docente no está bien capacitado y si no es un experto en lo que hace, ¿no? Por eso, pues la formación de ellos y estas normales donde los capacitaban. Entonces, fue un punto muy crucial dentro de la historia de México,
Por ejemplo, ahorita que mis niños van a hacer la representación de la Revolución Mexicana, pues es que ahí es el parteaguas de una evolución de México socialmente, económicamente. Veíamos donde más brillaba era la cultura, o sea, Porfirio Díaz tenía esto en la cabeza, cultura, cultura, quería que la gente tuviera más visión. Obviamente, nos seguimos en ese estancamiento de desigualdad social, que fue algo que también caracterizó mucho esta época, pero yo les decía, o sea, independientemente de eso, creció México, venía con grandes carencias educativas, sociales, económicas, tenía esta deuda externa, se pagó en el porfiriato, se logró pagar esta deuda externa que México tenía. Entonces, por eso ha sido como una etapa tan importante y se le ha reconocido pues estas partes o estos buenos avances a lo que fue los pininos de la innovación educativa, como dice Natalie, muy bien. Sí, exacto, que ya después hubo un estancamiento, porque esto es en el porfiriato, pero durante la revolución, ahí ya fue otra situación. Entonces, hagan su conclusión de este aspecto, donde noten lo más relevante, lo que se ha estado mencionando. Alguien que quiera... Aparte, maestra, sabe también que ayudó mucho, que fueron muchos años. O sea, eso yo también creo que ayudó mucho a que continuara como el crecimiento, porque fueron muchos años, no hubo 6 años y luego hubo otro y otro 6 y otro, sino que pues duró tanto, digo, mal, también, todo tiene el mal, pero también ayudó a ese crecimiento que hubo en ese tiempo. Que era como la misma persona que lo iba dirigiendo, entonces al final era la misma idea y ahorita no, pues, por ejemplo. Pero maestra, también tiene que ver, y eso está muy, muy bien lo que dijo Carmen ahorita, porque podemos ver las cosas de una forma muy, así de lado a lado, ¿no? Abismal de, no sé, con alguna negativa o algo, pero realmente el continuar un proyecto, pero con la misma persona, wow, pues obviamente te va a dar un resultado, porque no es una innovación de otra idea. Ah, ok, es que yo ya voy a dejar el cimiento para que alguien más lo levante. No, es que no va a ser igual, porque al final de cuentas, eso es muy bueno del porfiriato, que fueron tantos años, independientemente, estamos hablando de la educación, fueron tantos años que realmente le dieron la oportunidad a que México pudiera crecer bueno, irse desarrollando poco a poco, porque fue desde un huevo, se quebró el huevo, salió lo que tenía que salir del huevo, del cascarón, y fue creciendo, entonces, a llegar a lo que tenemos en la actualidad. Sin embargo, ahora con tantos cambios que son correctos en el gobierno, hablando de política, no de educación, pero pues se detiene ese proceso. ¿Por qué? Porque ya uno ya generó un presupuesto y el otro ya lo quiere recortar, que por otros intereses, y realmente como tal no hay un seguimiento a ello, vaya. Entonces, creo que eso está fenomenal que el porfiriato haya durado tanto tiempo, porque ayudó a que realmente México como tal fuera forjando una estructura educativa pues para una mejora, ¿no? Para tener lo que ahora estamos teniendo, bien o mal, pero si no hubiera sido por la idea de este señor y por esa continuidad de tanto tiempo y de aferrarse a que quería eso y que nadie más se lo iba a quitar porque al final estuvo muchos años, pues México no tuviera ahorita lo que tiene, creo yo. Y tanto que ahí vamos para allá, Vamos de nuevo. vamos a ese momento, entonces, ¿Y vamos a regresar? Sí. Vamos para que allá. yo creo, maestra, ha sido el tiempo que más ha crecido México. ¿Sí? En cuestión de educación, que es lo que estamos viendo, porque de lo demás creo que no fue tan padre. Pero en cuestión de educación creo que es el lapso que México ha tenido mejores momentos. Sí, sí, como ese momento histórico. Y, por ejemplo, este chavo lo menciona mucho. Estamos en un momento histórico del cambio de la educación de México, pero ya nos dijo de dónde lo sacaron.
ya ahí lo va diciendo poco a poquito, ¿no? Viene del porfiriato, entonces van a tomar muchas ideas respecto a esto. A lo mejor, por ejemplo, había una parte, regresándonos un poquito a las lecturas que veíamos en el libro, donde, por ejemplo, en la parte de la independencia, donde Morelos propone educación para todos, o educación para mujeres, y todo eso. Cuando yo estaba leyendo eso, yo decía, ándale tú, pero ya más adelante dice que no entra en vigor porque lo asesinan, ¿no? Igual, esa idea decía ahí que era muy innovadora para esos tiempos. De todos modos, se hizo más adelante, años más adelante. Entonces, yo me imagino que todo eso que no se hizo y no se logró en el porfiriato y esas ideas que se tenían, que por alguna razón no se hizo, son las que nos van a ir metiendo a nosotros. Igual ya tienen un trasfondo, ya se hizo así, de tal manera, evolucionó de tal forma, entonces no completamente vamos viendo, ¿no? Solamente son algunas ideas, sobre todo esta parte de ideológica, donde sí se está tomando mucho de lo que fue el porfiriato. Natalie, ¿querías comentar? Sí, espera. Perdón, es que estaba hablando acá con mi hijo. Sí, lo único malo que yo le veo, por ejemplo, es que al final de cuentas, pues perdió la cabeza de ser el único que mandaba. Y ahorita les pasa a los presidentes. Los 2 primeros años se trata de ayudar o de que se vea algo, o que están haciendo algo, pero ya después se trata de un beneficio para ellos. Entonces, tenemos esos tiempos más cortos, donde ellos van a sacar su beneficio para ellos primordialmente y Sí. no para el pueblo. Sí, que la base puede ser así. Vuelve a pasar lo mismo que usted nos mencionaba. Llega otro y entonces no le ve beneficio para él y se cambia completamente. Así es. Exacto, entonces ahí Maestra, mande. pero creo que al hablar de educación, digo, obviamente debe de haber un trasfondo y un contexto del gobierno, sea quien sea quien esté. Hablamos de forma general del gobierno para poder impulsar o detener un proceso educativo, ¿no? Que a lo mejor nosotros como tal lo podemos ver de afuera y opinar de afuera, hablo de mi persona, y no sé, como ejemplo, con lo que está pasando ahorita con el peje, que todo quiere volver directo a la época de revolución, que los términos que usa para dirigirse hacia todos nosotros son términos insurgente o el de la izquierda y los, Y la derecha. y bueno, todo lo tradicional, liberales. ok, y los liberales, esa frase típica de lo, bueno, ok, pero eso creo yo que para todo ello hay un estudio previo y hay un como un contexto que inclusive al que está en el mando le tienen que mencionar, ¿no? ¿Por qué? Porque también es ilógico que esté recortando tanto presupuesto a nivel nacional para las escuelas. Eh, no sé qué prioridades pueda tener él, no sé cuál sea la finalidad de él, pero en cuanto a la educación, está mermando por completo el crecimiento tanto social como educativo de los niños en este caso, porque son los que le van a batallar. Nosotros como tal, pues ya tenemos una estructura y ya hemos trabajado de una manera, pero las nuevas generaciones les está recortando por completo ese crecimiento que a lo mejor a nosotros de una forma se nos pudo impartir, pero a ellos no. Sin embargo, yo no me atrevo o no me atrevería a lanzar la crítica así completa, tajante, porque pues tendría que estudiar el motivo que directamente ahí lo tiene, ¿no? Que como no lo sé, lo puedo atacar, pero no lo puedo atacar hacia el 100%, creo yo, esa es mi opinión, porque no conozco qué es lo que hay detrás de todo eso, que yo a lo mejor por el expertise, por lo que sea, pues yo digo que está mal, pero pues no sé si ellos lo vean de otra manera, tan normal que pues lo están haciendo todos los días y se siguen impartiendo más estados de la República que siguen limitando los presupuestos para la educación. Entonces, no sé ahí, ¿usted qué opina? No se escucha. Es que nos dejaste sin palabras.
Es que es el interés político, como dice Natalie, desgraciadamente. A eso se van. O sea, no les interesa otra cosa más que el interés y a lo que ellos quieren llegar a ser en ese lapso que tienen. Bueno, ese es mi punto de vista. Ese lapso que tienen es a lo donde ellos quieren llegar. Entonces, si para ellos su caminito para llegar es recortar, pues lo recortan. Si su caminito es dar, pues lo dan. O sea, yo creo que es eso. Se va al interés de la persona, claro, pero y de su partido, porque nunca hay que dejar a un lado que vienen de un partido político y lo tienen bien tatuado. Entonces, ven el interés del partido, ven el interés personal como dice Natalie, pierden el piso los hombres, pierden el piso y siempre se van a su interés. Y yo creo que hay un trasfondo, sí, pero no creo que sea un buen trasfondo. Bueno, en mi punto de vista muy Sí, personal. no, yo también no creo que no hay un buen trasfondo, pero ocuparíamos conocerlo para poder entender verdaderamente por qué rayos está pasando todo esto. Porque ahora sí podemos hablar nosotros y cada uno, de hecho los que estamos aquí, cada uno de nosotros tiene ideas completamente diferentes. Y también las tenemos conforme a cómo hemos crecido, a cómo nos desarrollamos en la actualidad. Entonces nuestra mente a lo mejor puede decir, oye, alguien de aquí puede decir, es que yo estoy de acuerdo con lo que está haciendo el gobierno. Y es tan respetable como nosotros que decimos que no, que vamos en contra, pero seguimos en la misma. O sea, son opiniones que tenemos todos nosotros, todos los mexicanos, los que vivimos aquí, los que están en el extranjero también, que siguen renegando de cómo se está llevando a cabo el gobierno, porque pues, no nos parece que estén recortando tanto presupuesto para las escuelas. Yo me enfoco en eso. Lo demás, bueno, ya sabemos cómo se maneja México. Pero hablando de lo educativo, yo estoy completamente en contra. Sin embargo, sí quisiera como analizar más desde un origen, desde el otro lado, como lo ven ellos, pues para poder decir, chinga, pues por eso, ay, perdón, ay, canijo, por eso está pasando esta situación, ¿no? Por eso los liberales ahora están en contra del presidente y el presidente quiere acabar con los liberales y, por Dios, pero mientras tanto los niños siguen teniendo esa desigualdad social y educativa. Así es era lo que hablábamos la semana pasada, ¿no? Que lamentablemente vamos haciendo estas innovaciones y estos cambios durante el proceso. Entonces, lamentablemente ahí nos llevamos a generaciones a la borda, ¿no? Porque si la innovación nos resulta bien, pues órale, pues la generación va a salir bien. Y si no, pues se va a echar a perder, va a ser un ciclo de que se va a perder. Ahora, tantos cambios durante los sexenios, nosotros al principio del cuatri lo comentábamos, ¿no? Que es algo que puede llegar a afectar y que no puede llegar a afectar, que afecta, ¿no? Porque vemos que, o yo les ponía el ejemplo de que, por ejemplo, en mi caso, yo que empiezo a trabajar, me gradué en 2016, me he hecho todo el programa 2011 y en 2017, vámonos, hay que cambiar al 2017 y empezar a dar clases desde ahí, lo que más o menos a ustedes les está sucediendo, ¿no? Entonces empiezo a trabajar con el 2017 sobre la marcha, sobre pues cómo se va formando mi experiencia cuando yo ya había estudiado el 2011. Y yo empiezo a dar clases con unos chicos en preescolar que ahorita ellos están en 5º grado. Entonces estos niños empiezan primero de preescolar, se llevan todo su preescolar y hasta ahorita, hasta 5º grado, van a llevar el programa 2017. Entonces, luego, pues ellos a partir del siguiente año que van a terminar su primaria, ya no van a terminar su primaria con un programa 2017, lo van a terminar con un programa 2022 y ahí puede haber muchos hoyos, muchos huecos dentro de su conocimiento. Si ahorita lo existe, pues más va a existir con estos cambios de programas. Ahora, ¿por qué se dan los cambios de los programas o planes de estudios? Ya lo habíamos visto, que existen estos programas PISA, por ejemplo, y México es parte de la OCDE, de esta organización, la cual se da la tarea de ir viendo y midiendo el crecimiento educativo y económico de los países. Entonces, como país, parte de esta organización,
México tiene muchas metas que cumplir, entonces ellos ponen como establecen ciertos requisitos para sus países dentro de la OCDE, entonces México por eso tiene que estar haciendo cambios continuamente, cambios que pueden ser acertados o muy desacertados, o sea, que no son funcionales, pero esa también es una de las razones por las cuales se hace tanta modificación dentro del programa educativo. Lamentablemente no podemos Pero seguir con lo maestra, mismo. qué casualidad que cada 6 meses, cada 6 años se hacen cambios. Ajá, O sea, sí. yo sí creo mucho, digo, está bien que pues estamos dentro de esa sociedad, ¿cómo se llama? Bueno, estamos de esa organización, pero yo sí creo, maestra, y digo, a lo mejor ahí yo hablo así a lo loco, y hablo aparte sin nada probable, es simplemente mi punto de vista, que yo creo que, ok, tiene que haber cambios por todo lo que pasa en el mundo, pero claro que todos los cambios son en beneficio volvemos a lo mismo, del gobierno que en ese momento está en el poder. Claro. O sea, no es algo que nos va a beneficiar a nosotros, claro que no. Les va a beneficiar a ellos y por lo que ellos quieren, como les digo, el caminito al que ellos quieren que uno vaya. La educación lo hemos visto a lo largo de toda la clase, a lo largo de la historia de México. La educación es un gancho grandísimo para ellos como ¿cómo se dice? Para dominarnos, para tenernos. Sí, para la dominación. Es un gancho grandísimo. Entonces, digo, para mí ese es mi punto de vista. Yo es pero ahora sí muy personal opinión. No tengo papeles que me hagan constatar lo que pienso, más lo que yo sé, nada más, y lo que yo vivo todos los días y lo que yo escucho todos los días. Nada más eso. Pero es muy válido, ¿eh? Muy válido. Sí, Natalia, adelante. Yo tengo una duda, por ejemplo, si usted sí le tocó llevar el seguimiento de los niños que entraron en preescolar y ahorita van en quinto, ¿vio resultados ya? O sea, ¿ya puede palpar esos resultados del conocimiento que se les estuvo dando? Porque no creo que esté tan mal. Ahí le va por qué. Deje organizo. Si nosotros como papás, o sea, yo suponiendo que yo soy la mamá, recibí una educación del 2011, por así decirlo. Mi hijo está recibiendo la educación del 2017, ¿no? Y ahora se va a adaptar a este nuevo programa. Sí le veo como beneficio porque él va a tener como las 3 opciones de trabajo. Y aquí le veo más, como que nos conflictúa más a los adultos. Desde papás, desde el punto de papá, ay, es que cuando yo iba a la escuela no pedían eso. Desde el punto de maestro, es que nos están saturando con este trabajo. Pero esta generación como tal, creo que sí va a tener un beneficio. La que sigue ya no. O sea, la siguiente ya no, porque ya no va a tener ese, ¿cómo se le podría decir? Pues esa base que le dieron de un programa diferente. O sea, en esta no le veo tantos puntos negativos. O sea, sí creo que te puede tener algo rescatable,